Ok, hermanos, ahora sí vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias te doy, Señor, por tu gran bondad hacia nosotros en permitirnos estar acá con salud, con nuestros hermanos, con nuestra familia, en comunión contigo, Señor, en reconciliación contigo, Señor, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros pecados. Ayúdanos a abrir nuestros ojos ante aquel que eres tú, Señor, a que nuestro entendimiento sea iluminado ante la gloria de tu nombre, Señor, al ver que tú eres un Dios tan generoso, tan bondadoso, tan bueno, que nadie lo puede negar, Señor, y que tú realmente has manifestado para con nosotros una bondad increíble, el darnos a Cristo Jesús y el darnos de tantos tesoros celestiales como los que tenemos en Cristo, Señor. Amado Padre, te pido que nos des entendimiento, que en este tiempo realmente podemos adorarte y servirte como tú debes ser servido y adorado. Ayúdanos a recibir estas verdades en nuestro corazón, a procesarlas con la verdadera seriedad y solemnidad. Ayúdanos a no endurecer nuestro corazón ante tu voz, sino más bien en humildad de recibir tu enseñanza, someternos a ella. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en este tiempo, en el tiempo que ha pasado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la serie de los atributos de Dios. Estamos cerca del final. Creo que terminamos en la segunda semana de octubre. Se queda más o menos un mes para culminar con la serie de los atributos de Dios. Y luego de la serie de los atributos de Dios vamos a ver una serie sobre la revelación y las escrituras, basado igualmente en los artículos de la Confesión Belga, porque aunque no lo parezca, esta serie está basada en el artículo 1 de la Confesión Belga, que dice que creemos en Dios, omnipotente, sabio, santo, simple, etcétera, etcétera. ¿Okay? Lo que estamos haciendo es básicamente tomando esos y muchos otros puntos más de la Confesión Belga para expandirlo lo más posible, sabiendo que eso es lo que realmente creemos acerca de Dios, ¿no? Vamos a hablar entonces el día de hoy sobre la bondad de Dios. Empezamos a adentrarnos en atributos más morales del carácter de Dios. Y definimos la bondad de Dios como su disposición eterna a dar de sí mismo lo mejor para sus criaturas, mostrando benevolencia, generosidad, misericordia, fidelidad, conforme a su santidad y verdad. ¿Ok? Hay una presuposición en este texto o en esta definición, y es el hecho de que todo lo bueno proviene de Dios. Más o menos recordando que toda buena dádiva viene del Dios, viene del Padre de las Luces, Santiago capítulo 1. Lo mismo que dice la confesión belga, que Dios es fuente superabundante de todo lo bueno. Entonces cuando decimos que Dios da de sí mismo, es porque todo lo bueno, todo lo que puede entrar dentro de la categoría de bondad, generosidad, etcétera, entra dentro del mismo ser de Dios. Es decir, no hay nada bueno, no existe nada bueno que esté fuera de Dios o que no provenga de Dios. Lo malo sí está fuera de Dios. ¿Ok? Entonces todo aquello que puede ser catalogado como bueno debe presuponerse como algo que proviene de Dios. Dios da de sí mismo a las criaturas. ¿Vale? ¿Cómo vemos eso? Nosotros vemos eso en la creación, en su provisión, en su cuidado, en su paciencia y en su misericordia. Es la forma como normalmente evidenciamos la bondad de Dios. Esta parte de la evidencia de la bondad de Dios es diferente a las características de la bondad de Dios. ¿Ok? Las características son más o menos sus cualidades en cuanto a este atributo en concreto. Mientras que esto van a ser más bien las evidencias o la forma como normalmente la escritura se dice que se demuestra de que Dios es un Dios bondadoso. ¿Vale? Vamos a ver algunos textos. Ana, por favor, busca Génesis 1:31. Carlos, busca Mateo 5:45. Rosa, buscas Romanos 2:4, perdón. Carlos Moisés, Salmo 34:8. Y mi papá no tiene Biblia. Milagros, busca Nahum 1:7.
Ok, Dios vio todo lo que había creado, incluyendo al ser humano, hombre y mujer, varón y hembra, y Dios vio que era muy bueno. Entonces, la creación, entiéndese todo lo que Dios creó originalmente en el huerto del Edén, en el mundo, etcétera, tiene la categoría de bueno. Entonces nosotros vemos la evidencia de la bondad de Dios al hecho de que Dios lo que creó era bueno. ¿Se entiende esto? ¿Sí? De allí que nosotros veamos tantas cosas creadas que son bondades de Dios para nosotros. Que Dios haya creado el sol, la lluvia, las estrellas, que Dios haya creado tantas cosas buenas en el mundo que son para nuestro bien, que son para el bien de otros también, para el bien de la misma creación, muestran el hecho de que Dios en su creación manifiesta su bondad. ¿Ok? Mateo 5:45. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Ok. La bondad de Dios, en este caso, no la vamos a tocar, pero se muestra en la creación. Vemos la creación en el acto de Dios de hacerla de la nada, ¿no? Dios dijo que fuera hecha la luz y fue hecha la luz. Dios dijo que fuese creados los árboles y fue hecho. Todo eso demuestra la bondad de Dios. Ahora, después del sexto día, hasta el día de hoy, la creación no está en automático, no es como un reloj que Dios le haya dado cuerda y este empezará a funcionar de forma automática. La creación es sostenida por Dios. ¿Por qué? Porque dice, Él hace salir el sol. ¿Sobre quiénes? Sobre justos e injustos. Y hace llover sobre justos e injustos. Ahora, el sol y la lluvia son necesarios para la provisión y el mantenimiento de la creación. Son necesarios para nuestra alimentación, son necesarios para tener vitamina, ¿cuál es la vitamina? La vitamina B, D, esa misma. ¿Ok? Entonces, ese acto de salir el sol es equitativo para justos e injustos, y ese acto de hacer llover, que es por lo que tenemos alimento de la tierra, es un acto de Dios. ¿Sí? No es como que el sol sale porque tiene que salir, porque está automatizado para eso. Dios con su gran poder hace que salga. Dios con su gran poder hace que llueva sobre la tierra. ¿Ok? Entonces vemos la bondad de Dios en su provisión y en su cuidado sobre nosotros y la creación. Romanos 2:4. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ok, ahí se traduce como benignidad, que es lo mismo de bondad. Ok. Y se manifiesta más que todo en este caso a través de la paciencia de Dios y el hecho de que Dios no nos paga a nosotros conforme a nuestros pecados. ¿Ok? Nuestros pecados merecen de que Dios no nos trate con bondad. Todo lo contrario, que nos castigue, que nos condene en el infierno. Pero Dios tiene paciencia y esa paciencia manifiesta la bondad de Dios. El hecho de que Dios tenga paciencia con nosotros y no nos corte la cabeza es la bondad de Dios. No solamente para los creyentes, también para los incrédulos. Dios es bondadoso con los incrédulos en este sentido. Y Salmo 34:8 y Nahum 1:7. Okay. Ok. La manifestación o la evidencia de la bondad de Dios muestra que Él es bueno. ¿Sí? Y esto es lo que dice esos dos textos. Dios es bueno, Dios es bondadoso. ¿Qué va a decir? Dios es bueno, Dios es bondadoso. ¿Ok? Vale, ya definido esto, tanto las evidencias como el concepto básico de lo que es la bondad de Dios, vamos a ver las características de la bondad de Dios. Relacionado con el concepto anterior o con los versículos anteriores, tenemos que decir que la bondad de Dios es primero que nada esencial, es decir, es parte de su ser. Eso tiene que ver con la simplicidad de Dios. ¿Sí recuerdan el concepto de simplicidad de Dios? Dios no está constituido
sino que Él es exactamente. Y Él es lo que se describe acerca de Él. Él es bondad. Ajá, exacto. Sí. Pero tienen entendido de que no es como un compartimento de Dios, sino que Dios es bondad. Dios no tiene amor, Dios no tiene bondad, Dios es bondad, Dios es amor. ¿Ok? ¿Qué vas a decir, Luis? Sí. Pasa que el ser humano no tiene de repente esa perspectiva de vista y puede llegar a catalogarlo. Si Dios es bueno, ¿por qué también? Dios es bueno, ¿por qué? Sí, porque está supeditado también a su justicia y santidad. ¿Ok? Bueno, podría decir, bueno, ¿cómo se concilia la bondad de Dios con el infierno? Pero se concilia en el hecho de que Dios es bueno, no solamente en el sentido de que Él da cosas buenas a aquellos que no lo merecen como a aquellos que los merecen, sino también que Él es bueno moralmente. ¿Entiendes? Él hace lo justo, Él hace lo recto, Él hace lo santo. Y en ese sentido, Dios no nos condena sin primero mostrar su bondad y misericordia hacia nosotros. Ese es que realmente el gran tema, ¿no? Es como decía C.S. Lewis, que quien va al infierno lo hace por elección propia. Porque el rechazar la bondad de Dios se condena a sí mismo y lo sabe. Y la gente está sin excusa. Dice, esta es la condenación que hubiera al mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. ¿Ok? Pero en el caso de los creyentes, sí, porque Dios es, hay algo que está acompañando eso. Es la obra del Espíritu Santo en medio de la aflicción que está acompañando eso. ¿Quién fue el último que leyó? Milagros. Gabriel, por favor, busca Salmo 119, 68. Y Johnny busca Marcos capítulo 10, versículo 18. Sí. ¿Ah? Están en la pizarra, por si acaso. Están en la pizarra, por si acaso. Ajá. Cuando dice lo que dice el hermano, que yo lo pregunté también, porque nos está hablando de que nos condenamos nosotros mismos cuando rechazamos la vida. Pero me refiero a lo que dice, no sé si lo logró, pero no me escuché bien, es cuando ocurre una tragedia natural y hay pérdidas humanas. A eso es lo que yo, es mi pregunta. La pregunta tuya va con respecto a eso. Ajá, exacto. Hay pérdidas humanas porque llovió demasiado y entonces decimos cómo lo pudiéramos interpretar para explicar si, o sea, estamos hablando de la bondad, pero mira, pasó esto. Sí. Se creó una comunidad y se hablaron cierta cantidad de personas ahí. ¿Cómo reconcilias la bondad de Dios con eso? ¿Cómo lo asocio con la bondad de Dios con eso que sucedió? Sí. Puede ser una parte, él permite que suceda por algún propósito, lo puedo decir de esta manera. Bueno, primero que nada, hay que entender de que el hecho de que Dios dé cosas buenas no significa que Dios no dé cosas malas también. Y la Escritura dice que tanto lo bueno como lo malo proviene de su mano, la salud y la enfermedad proviene de Él. Hay que entender de que cuando Dios da cosas buenas, Él está manifestando su bondad a todos. ¿Ok? Pero cuando Dios da cosas malas, Él normalmente nos da lo que merecemos. En ese sentido, Dios es justo. ¿Ok? Entonces, tanto su bondad como su justicia no necesariamente ocurren en el mismo momento, pero Dios ¿cómo decirlo? Sí, pero más que todo las administra conforme a su sabiduría. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo puedo recibir enfermedad como puedo recibir buena salud. En diferentes épocas de mi vida, y Dios muestra su bondad en una y tal vez su juicio en otra. ¿Ok? Pero son sencillamente manifestaciones, no cambia el hecho de quién es Dios. No sé si me explico. O sea, las manifestaciones de Dios sobre ciertos atributos no son lineales.
¿Me explico? No sé si me explico en esto. Sí, sí, sí. Esto de repente nos estamos metiendo en una parte del ser de Dios que yo creo que habíamos explicado hace tiempo. Una cosa es lo que Dios es, por lo que Él es, y otra cosa son las manifestaciones de Dios acerca de eso. ¿Ok? Podemos manifestar su santidad, su amor, su gracia, su bondad, su justicia, su ira, alrededor del tiempo y en diferentes momentos específicos. Lo mismo pasa con respecto a su bondad y su justicia. Dios puede manifestar su bondad para proveernos, qué sé yo, un carro, un trabajo, cualquier otra cosa, como también puede manifestar su justicia al darnos juicio y disciplinarnos por algún pecado que estemos cometiendo. Una cosa no contradice la otra, porque simplemente significa que Dios está manifestando un atributo en un momento y manifestando otro atributo en otro momento. Pero Dios sigue siendo justo y bondadoso siempre, es incambiable e inmutable. ¿Me explico? ¿Sí? 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 Pero de repente la gente del mundo, a los que no conocen a Dios o lo conocen un poquito, pues, es como todo. Dirán, ay, pero no entiendo, mira todo lo que nos pasó. Sí. Lo que pasa es que nosotros en nuestra naturaleza... Dios permite eso, no lo entiendo, yo no puedo. También a veces todas las personas, todos sabemos que no dice sí, sí. No, no ignora nada, hermano. La gente sabe que eso no se debe hacer. Sí, pero eso es un dicho que todo el mundo lo sabe. El río regresa a su cauce. Todo el mundo sabe eso. Sí, todo el mundo lo sabe. Claro, pero yo no digo para canalizar lo que acabo, porque yo me encontré una persona en un autobús, Ajá. con una señora que de verdad cómo se significa. Entonces ella misma, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hay gente que uno no dice nada, pero ella está al lado, una sonrisita y empiezan a hablar, a soltar todo lo que le está pasando. Y entonces uno puede Sí, se ve que uno es evangélico y le va a predicar. claro, yo le hice esa porque ya le pasó una cosa con el esposo, o sea, no tuvo hijos, en la casa donde estaba, sí, prácticamente de Maracay hasta la calamidad de negocio, no sé qué, no sé, pero yo lo que le quería decir, o sea, igual, te dije, Dios es bueno, Dios te ama, pero tú tienes que buscar a Dios, ¿sabes? Porque Jesucristo es el camino de la vida, sin Él no puedes hacer nada, pero de repente algo está, así permitió que a pesar de todo lo que has pasado y no te llevó el río, y mira, no te quemaste en esa casa que se llevó el rancho, o sea, sí, estás aquí y es por algo, para algo, yo todavía no te está dando una oportunidad Sí. para que tú le busques, todas esas cosas le dije yo, no. Sí, lo que pasa es que no, o sea, todo va a pasar de que Para entender eso, está difícil que ella entienda, ay, Dios, qué bueno todo lo que me ha mandado. O sea, sí. Sí. Pero yo le dije, mira, estás viva, mira, te permitió una oportunidad. Sí. Bueno, lo que pasa es que de repente nos vamos a adelantar a algo. Y es que todas esas cosas tienen un tema. Y es que realmente Dios es tan bondadoso que Él quiere darnos el bien mayor. ¿Sí? Es Él. Él es el bien mayor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo hablamos el sábado antepasado cuando hablamos en la reunión de hombres. Por ejemplo, ¿por qué la maldición sobre el matrimonio que aparece en Génesis capítulo 3? Bueno, para que no encuentren su satisfacción directamente en el matrimonio, sino más bien en Dios. Y a través de eso Dios sea el centro, y siendo el centro, el matrimonio sea redimido. Entonces, eso fue lo que concluimos. Entonces, ¿por qué Dios nos manda una maldición? Bueno, para que Él sea nuestro bien mayor. Y pasa también muchas veces eso, o sea, Dios derrama su ira y nos defrauda, incluso muchas veces con nuestros propios ídolos, para que entendamos que nuestro bien mayor tiene que ser Él. ¿Ok? Porque cuando ponemos a otros bienes por encima de Dios, esos bienes se vuelven un mal, se vuelven ídolos. ¿Ok? Es bueno tener dinero, pero si el dinero se vuelve un ídolo, compite contra Dios, viene a ser pecaminoso, es desastroso.
Pero bueno, después vamos a hablar de eso con más detalle. Salmo 116, 119, perdón, 68. Ok. ¿El otro? Ajá. Jesús le dijo, usted me llama bueno, nadie es bueno sino solo Dios. Ok. Dios es bueno. Dios no simplemente tiene bondad, no Dios solamente manifiesta bondad, Dios es bueno. ¿Ok? Dios es bueno. Sí, es donde parte la definición de lo que es bueno. Aidenson, por favor. Aidenson. Santiago 1.17. Busca Santiago 1.17 y Luis busca Salmo 145, versículo 9. Y Ana otra vez, Efesios 3:20, por favor. Ese texto muestra o relaciona la bondad de Dios con su perfección. Entonces, la bondad de Dios no tiene defecto ni sombra de maldad. Es absoluta, completa y no depende de circunstancias. ¿Ok? De aquí que, si bien nosotros relacionamos mucho la bondad de Dios con lo que ocurre, tenemos que entender de que no es la forma como nosotros deberíamos conceptualizar la bondad de Dios. Dios es bueno en sí mismo. Y esa bondad no cambia. ¿Ok? Sea que venga sequía o lluvia. Sea que venga aflicción o alegría. Dios es bueno. Todo el tiempo. ¿Ok? Dios es bueno. ¿Ok? Ay, que se sabe. Eso es como... ¡Ya su nombre! Exactamente. Dios es bueno. O sea, Él es bondadoso. De allí que sea que nosotros recibamos lo agradable o desagradable, o bueno y malo, malo entre comillas, tenemos que decir que Dios es bondadoso con nosotros. ¿Ok? Dios es bondadoso con nosotros. Porque Él es bondadoso con nosotros. El otro texto que seguía era Salmo 145:9. 145:9, sí. Ok. Efesios 3:20. Ok. Salmo 145:9 nos dice que Dios es bondadoso con toda la creación. ¿Ok? Y esto es algo que los incrédulos no entienden. ¿Vale? Tener una arepa es bondad de Dios. Tener cómo caminar, por ejemplo, es bondad de Dios. Respirar es bondad de Dios. Tener libertad es bondad de Dios. Todas esas cosas son bondad de Dios. O sea que en términos relativos humanos hablemos de poca o mucha o abundante o X, lo que sea, todos los hombres reciben la bondad de Dios. No hay nada bueno que alguien tenga que provenga de sí mismo o que provenga de los hombres o que provenga del diablo. Viene de Dios. Dios es el Padre de toda cosa buena. Y Dios es el que da toda cosa buena a los hombres. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, nosotros eso también tenemos que hacérselo ver a la gente. Nosotros tenemos que hacerle ver de que ellos no merecen nada, que lo que tienen es porque Dios es bondadoso y generoso con todos los seres humanos. ¿Vale? Esa bondad, en el caso de los creyentes, nos supera, como dice Efesios 3:20. Sabemos que Dios puede hacer mucho más allá de lo que esperamos. Y muchas veces hace mucho más allá de lo que esperamos. ¿Ah? Sí. Sí, bueno, sí.
Aunque en el contexto de esa declaración es la oración. Es el hecho de, tú pides algo, Dios puede, y se da a entender de que Dios tiene la disposición de pedir más allá de lo que esperas, ¿no? O darte más allá de lo que te esperas. ¿Ok? Y eso es realmente cierto. ¿Tienes el 145 ahí todavía? Lee 15 y 16. Los ojos de todos esperan en ti. Tú me das su comida a su tiempo. Abre tu mano y toma de bendición a todo ser. Ok. Porque hay alimento en el mundo. Sí. Sí, desde un punto de vista mecanicista, desde un punto de vista, ¿cómo se llama esta tendencia? Eso mismo, mecanicista, de que todo es físico, que todo es una regla de 2 más 2, 4, etc. El alimento existe porque tiene que existir y ya, ¿no? Y porque nosotros trabajamos para que exista el alimento y todo esto. Pero lo que dice, o la percepción bíblica acerca de la providencia, y en este caso de la bondad de Dios en la providencia, es que Dios abre su mano. Dios abre su mano y da de comer y alimenta a toda la creación. Hay un ejemplo de esto que yo siempre lo digo porque para mí fue un año muy impactante. Que fue, creo que fue el 2016 o 17. Uno de esos 2 años horribles, uno de esos 2 años horribles, que no sé si ustedes se acuerdan, que incluso hasta salieron memes, me estaba acordando yo en estos días, de que mamá, ¿qué hay para comer? Y entonces abrían la nevera y había mango. Había mango de abajo hasta arriba. Y me acuerdo mucho de eso porque yo tengo una mata de mango arriba de la cocina. Es la mata de la vecina, pero colida con mi casa. Y tenía unos hermanos que en serio estaban pasando ronchas fuertes. Todos estaban pasando ronchas fuertes, pero ellos estaban pasando más ronchas. Y esos hermanos llegaban a las 5 de la tarde y hacían su mercado de mango. Se llevaban un par de bolsas así gigantescas de Sibasta y con eso era que sobrevivían. Y mucha gente, muchísima gente se mantuvo, fue comiendo mango bastante. ¿Ah? ¿Ah? Y estaba sentado y estaba contento. Y puedo ver cuánto mi papá me critica a mí. Porque yo no puedo decir todos los días. Me ven leyendo la Biblia todos los días. Y eso para él es nada. Sí. Yo veía las matas y yo decía, ¿cuánta bondad de Dios tengo para mí? Pasó un señor y le regaló un poco de mango que tiene una finca. Y yo, cuando el señor no me estaba bajando, yo decía, wow, ¿cómo es la bondad de Dios para con nosotros? Y me comí el mango y yo decía, esto es bondad de Dios, Dios no tiene eso. Lo hace nacer. Ese mango me da fruto. ¿Cuánta bondad de Dios? Sí. ¿Cuánta bondad de Dios? Y a mí lo que me sorprendió mucho ese año es que yo tengo toda mi vida viendo caer mangos de las matas. Entonces, yo vivía en un lugar que se llamaba Los Mangos. O sea, imagínate. Sí, en Huacara hay muchos mangos. Pero ese año fue, yo dije, pero, o sea, qué sorprendente, ¿no? Que ocurrió en ese tiempo y ese mismo momento fue un tiempo de crisis muy fuerte. O sea, ¿cuánta gente no se alimentó de eso? Dios es bondadoso, Dios es generoso. ¿Ok? Entonces, esta es una bondad de Dios para todas las personas. Hay que entender de que cuando nosotros vemos la misericordia y la bondad de Dios, no es simplemente para nosotros porque somos sus hijos, somos creyentes, no, Dios muestra su bondad a toda la creación, incluso a los animales, incluso a los insectos, incluso a nuestros enemigos, a los enemigos de Dios. Dios muestra su bondad sobre todos. Eso tiene una aplicación, lo vamos a hablar más adelante, pero es bueno que tengamos en cuenta eso. Dios es paciente y misericordioso. Romanos 2:4, ¿no se lo manda a nadie? ¿Ya lo habíamos leído? Sí, ¿verdad? Sí lo habíamos leído. Léelo ahí nuevamente, hermana. Carlos, tú buscas 5:22, Gálatas 5:22. 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su
su benignidad te guía al arrepentimiento. Sí, ahí se relaciona nuevamente la bondad de Dios con su paciencia. La bondad de Dios es paciente y misericordiosa. Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, Okay. mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Ana, ¿tú tienes ahí Efesios abierto? 5:9. 5:9. Okay. Lo que se entiende aquí es que la bondad de Dios forma bondad en los creyentes, sobre todo en los creyentes. En los incrédulos muchas veces no. Pero es su bondad que se expresa en nosotros y nos transforma, su bondad que es transformadora en ese sentido. Entonces, bueno, vemos la definición y vemos las características. Definición, bueno, Dios es bondadoso, o se define que Dios es bondadoso por su disposición eterna de dar de sí mismo a sus criaturas mostrando benevolencia. Se manifiesta en la creación, en la provisión, en su cuidado, en su paciencia y en su misericordia. Sus características es que es esencial, es perfecta, es abundante, es universal, es paciente y es transformadora. Ahora, basada en la bondad de Dios, vamos a ver cómo esto afecta nuestras vidas o cómo debería afectar nuestras vidas. En primer lugar, la bondad de Dios nos invita a confiar en Él en todo momento. Carlos Moisés, por favor, busca Salmo 34:8, por favor. Milagros, busca Salmo 103:2. Gabriel, busca Romanos 2:4. Ese texto lo hemos leído bastantes veces, pero vamos a seguir viéndolo. Romanos 2:4. Johnny, busca Efesios 5:1. Y Luis, busca Tito 3:4-5. Capítulo 3, versículos 4 y 5. Uh-huh. Ok. ¿Qué es lo que dice? Prueben y vean. ¿Qué cosa? Que el Señor es bueno. Ok. Prueben y vean que el Señor es bueno. Es una invitación a experimentar la bondad de Dios, a contemplar la bondad de Dios, a recibir la bondad de Dios. Vale, no es simplemente como que, bueno, Dios es bueno y ya. No, no, ve la bondad de Dios. Al mismo tiempo, ¿qué es eso? Sí. ¿Y sabes qué pasa? Que nosotros a veces nos insensibilizamos a la bondad de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo me enteré que Fanny estaba embarazada, yo pasé como una semana quebrantado. ¿Entiendes? Quebrantado en el sentido de, Señor, oh, Dios, eres demasiado bueno. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mis hijas. Pero a veces vivo como que si eso ya pasó, como si no fuese una realidad. Es tan cierto como cuando me enteré, como ahorita. ¿Okay? Dios sigue siendo bueno conmigo. Dios me dio mi hija, me va a dar mi hija. Tengo mis hijos, tengo mi esposa. ¿Okay? Es una gran bondad de Dios. Entonces a veces me insensibilizo a eso. Yo creo que esta parte de gustar es como prueben, deleítense en la bondad de Dios, disfruten la bondad de Dios. Y no sé si sencillamente decirle, Señor, mándame cosas nuevas para yo ahora sí emocionarme y que tú eres bueno. No, mira. O sea, mira, o sea, tal vez no tienes todo lo que tú quisieras, pero tienes cómo vestirte, no te falta comida, qué sé yo, o tal vez no tienes mejor trabajo, pero tienes un trabajo que por lo menos te da para sustentarte en algo. O sea, bondades de Dios, ve las bondades de Dios, gustad de las bondades de Dios. Ahora, lo que dice la otra parte del Salmo, de ese versículo, es, dichoso es el hombre que confía en Él. Todo lo que en Él se refugia. Esta es una invitación a confiar en la bondad de Dios. O sea, gusten, vean, confíen. ¿Ok? Si Dios es un Dios bondadoso, confíen. ¿Ok?
Y esto es algo que a veces no está en nosotros. ¿Ok? Yo recuerdo mucho a Jesús Croce, porque el hermano Jesús Croce siempre ha estado muy pendiente de que nosotros los cristianos emprendamos y tengamos negocios y prosperemos para sustentar la obra del ministerio. Él piensa que esa es la única forma como se podría dar un buen panorama para que los ministros de la palabra nos podamos dedicar a nuestro trabajo y la iglesia reciba sustento de su propio bolsillo, y no de Holanda, ni de Estados Unidos, ni de ningún otro lugar. Pero me acuerdo mucho de él de eso porque él dice, porque es que nosotros pensamos que Dios no nos va a ayudar, o Dios no nos va a dar de su mano, o dar de su gracia. Pienso que Dios me da de su gracia para, no sé, para orar, pero no me da de su gracia para, no sé, para montar un negocio o para cualquier otra cosa. ¿Me explico? Entonces, esa bondad de Dios tenemos que aplicarla a todas las áreas de mi vida y confiar en Dios. ¿Sí? Confiar en Dios de que Él es bueno. En eso también. ¿Ok? Tengo que confiar que Dios es bueno en eso. No voy a decir, bueno, Señor, no me prosperaste, no me salió bien el negocio. No eres bueno. Dios sigue siendo bueno indistintamente, pero mi disposición es confiar en Él. ¿Sí? Que Dios es un Dios que está dispuesto a darme lo que necesito. Una de las cosas buenas de esto es el hecho de cómo nosotros vemos esto en la oración. A veces cuando nosotros oramos, somos como demasiado humildes en nuestras oraciones, como si le estuviéramos pidiendo a una persona que tiene recursos limitados. ¿Me explico? Y no solamente eso, sino que es un Dios mezquino. No sé, me explico, así como que sí, como no quiere darte, pues. No, le voy a pedir al Señor un poquito de gracia, un poquito de esto. Señor, mándame. Yo recuerdo mucho eso porque yo tuve una época en mi vida donde pasé como 2 meses desempleado, con un momento de crisis un poco difícil. Yo recuerdo que yo oré al Señor de una forma muy específica, pidiéndole un trabajo de un monto específico. Yo le dije, Señor, necesito un trabajo donde mínimo me paguen esto. Así. Yo sé que después a usted le va a parecer loco lo que yo hice y tal. Sí, pero yo dije, o sea, porque realmente sí. O sea, yo si pienso sustentar a mi familia, si pienso hacer esto, si pienso hacer lo otro. Y creo que es donde el Señor me quiere llevar. Tengo que pedir esto y el Señor me dará esto si es su voluntad. ¿Ok? Y al final siempre decía, porque yo para pedir dinero sí soy como un poquito complicado con respecto al Señor. Cuando tengo que cobrarle a los clientes, ¿no? Pero para pedirle al Señor sí soy como un poquito complicado. Y al final decía, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino tu voluntad. Si tú consideras que menos es lo correcto y con eso me sustentaré, con eso me sustentaré. Pero considerándolo mi realidad, esto es lo que te estoy pidiendo, Señor. La respuesta del Señor fue darme más. ¿Okay? La respuesta del Señor fue darme más. ¿Ok? El sueldo que al final de cuentas terminé teniendo con mi jefe, no era que suba 3 veces más, no, pero sí era un poquito más de lo que había pedido. ¿Ok? Ahora yo ahorita estoy pidiendo. Ahorita estoy pidiendo más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo otras cosas en mi cabeza, como comprarme una casa, cosas que al final de cuentas tengo que darle a mis hijos, ¿no? Sí o sí. A largo plazo, pero tengo que dárselo. Y tengo eso en mente. ¿Por qué? Porque ya yo vi la bondad de Dios. Ya yo vi que el Señor es bueno y que Él responde las oraciones. ¿Que siempre respondió esas oraciones satisfactoriamente? No siempre. O sea, esta no es la primera vez que pido sobre eso y que el Señor en un momento me dijo no, en otro momento dijo ya va, y después en su debido tiempo dijo sí, ahora sí, es el tiempo. Es decir, Yo sinceramente cuando oro al Señor y le pido, no sé, pero yo le pido sinceramente, sabiendo que no merezco nada. Yo le pido porque no. hermano, es que todo lo que tú le pides no lo merece. O sea, y yo de verdad, muchas veces me siento que cuando le voy a pedir es como que te soy, o sea, necesito
Sí. Él es bueno conmigo. Porque ¿qué pasa? Nuestras oraciones no tienen que estar basadas en nosotros. Tienen que estar basadas en el poder y la bondad de Dios, que es infinita, hermanos. O sea, es inmensa, ¿vale? Entonces yo no puedo pensar que le estoy pidiendo a un Dios mezquino, un Dios que no es bueno, que no es infinito en sus recursos. No, o sea, Dios puede hacer cosas asombrosas y hace cosas asombrosas. ¿Ah? Hay días que en la barbería yo le dije al Señor, pero él está rompiendo. ¿Y si le fuera pedido más? Y se ve con eso, y yo después, y así sucede, pero yo voy viendo mi negocio y digo, wow, Señor, estás oyendo mi oración y la estás. Digo, wow, gracias. Sí. Pero yo, hermano, estoy leyendo lo que usted dice y me viene a la mente un pasaje que dice que Dios posee los anhelos, las peticiones de nuestro corazón. Claro, pero yo cuando yo vivía en Margarita con mi esposa, yo no quería vivir en Margarita. No quería una casa en Margarita. Hermano, ¿cómo no va a querer una casa de Margarita? ¿Qué es eso? Te la cambio, hermano. Entonces, Eso es para puro vacacionar, vivir allá no es lo mismo. no, y ahora ya lo ahora sí quiero. Ahora sí quiero, no la quería. Entonces yo recuerdo, ¿verdad? Que cuando yo pasé por un accidente, ¿verdad? Tremendo, que me quedé el Señor. Ya que nosotros vivíamos, ¿verdad? Nos habíamos casado y estábamos en Margarita, asistimos a una iglesia, pero yo en mi corazón no quería una casa en Margarita. Y sin embargo, ella, no, que vamos a comprar una casa en Margarita, que me salió broma, porque por supuesto que sí me encantaba Margarita, pero para vacacionar más barato. Porque si un familiar y toda la familia de nosotros vive aquí, la familia de ella vive en Margarita. casa de San Juan de los Moros. Yo no quería en San Juan de los Moros, yo quería una casa aquí en Valencia. Pero eso es lo que yo te estoy diciendo, que yo concedo los anhelos de nuestro corazón. Porque, o sea, yo no pedí que ocurriera un accidente en el barrio Margarita. Yo creo que si ese accidente no hubiese ocurrido en Margarita, nosotros hubiésemos tenido una vivienda en Margarita. Claro. Porque a raíz de ese accidente, yo tuve que mudar, o sea, me pasaron, fue para la base naval de Puerto Cabello. Y yo terminé con la base naval de Puerto Cabello. Y ella terminó renunciando a su trabajo en Margarita y mudándose para Valencia. ¿Entiendes? Y entonces, en mi oración yo quería una casa. Pero es lo que te digo, pues. Él sabe que yo quería una casa en Valencia. No la quería en Margarita. Al final te dio lo que querías, pues. A la final me dio una casa donde yo quería. ¿Entiendes? A eso es lo que me refiero. O sea, a veces somos un poquito como hipócritas porque complacemos. Vivimos algo aquí y de repente tú quieres algo porque tu esposa quiere eso, pero después tú más adentro, tú de repente, yo quiero ir acá, yo quiero vivir por desear, identificado, qué sé yo, una zona mejor. Claro. ¿Entiendes? Bueno, pero entonces tú pides una vivienda, lo que tú quieras. No conoces ni el miedo ni el deseo del corazón. Claro. Si me la dan una zona mejor, no viene Claro. por eso. Sí. Yo nunca pedí una casa aquí en Valencia, pero yo anhelaba una vivienda. Y a mí yo no la quería en San Juan de los Moros tampoco, porque ese pueblo igual. ¡Ah! Puro monte. Ok, hermano. Bueno, al final de cuentas, el Señor es bueno y Él hace como quiere, pero sí hay que confiar en Él y fíjense que, no quiero volver esto una cosa anecdótica, pero a veces uno piensa que, por ejemplo, uno escucha esas manifestaciones sorprendentes de la bondad de Dios y pensamos que eso solamente le pasa a algunos, pues. ¿Entiendes? Es que no se trata de que sea George Mueller o Spurgeon, o es que es el Dios de ellos. ¿Okay? El Dios de Elías es mi Dios. El Dios de Pablo es mi Dios. Se sigue siendo el mismo Dios.
Y fíjense, por ejemplo, que a mí hace tiempo me pasó algo, que yo pensé que eso nada más se ocurría en los libros. Ese tipo de provisiones así que aparecen de repente como ¡pum! Aparecen unos $1000 por ahí. Una vez yo estaba hablando con un hermano que tenía mucho tiempo que no hablaba con él. El hermano me comenta que le está yendo bien y tal, y no sé qué. Entonces empieza a contarme la historia de cómo él empezó con sus emprendimientos y eso. Y él me explica que un hermano de la fe le dijo, mira hermano, voy a darte $100 mensuales por un año para ayudarte y eso y tal. Y si, bueno, si el Señor te prospera, eso mismo trata de hacerlo con otra persona. ¿No? Como la cadena de favores, ¿sabes? Y yo, bueno, qué fino, ¿no? Qué chévere que el Señor lo ayudó, no sé qué, demás. Y después al final me dice, bueno hermano, yo quiero hacer eso contigo. Y después me dice, si quieres te lo doy todo de una vez. Y yo, chamo, ¿tú me estás hablando en serio? Y que, sí, hablando en serio. Y que sí, yo, ¡ah! ¿En serio, hermano? Y sí. Bueno, eso pasó hace como 2 años. Y después se fue un tiempo, creo que fue el tiempo donde Natalia estaba chiquita. Realmente fue un tiempo de mucha ayuda y provisión del Señor. Pero yo estaba orando por provisión, pero no sabía cómo llegaría. Y el Señor pues proveyó de esa forma. ¿Ah? Sí. Ahora, yo quisiera que eso fuese sucedido, por ejemplo, cuando estaba recién casado, pero sucedió ahorita. ¿Okay? El Señor quiso que fuese así. Fuese querido que fuese pasado algo así en el 2016 y no comer puro arepa de maíz pelado con queso. Pero pasó así y sigue siendo bondad de Dios, sea en poco o mucho, o sea mediano, Dios sigue siendo bondadoso. Y no es que yo como percibo, porque me diste más ahora, percibo más tu bondad. No, Dios sigue siendo bondadoso. Y esta bondad nos llama a la gratitud. Salmo 103, versículo 2. ¿A quién se lo di? Ok. ¿A qué nos debe llevar la bondad de Dios? Alabarle. Y en este caso es gratitud. Dice, no olvides, alma mía. El salmista pone su alma ahí y le dice, escucha, no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, ¿cuántos beneficios Dios da? Muchos. O sea, pero es que no podemos recordarlos todos. Pero el ejercicio de no olvidarnos de la bondad de Dios es muy importante. Y en ese contexto dice, alaba alma mía al Señor. Tiene que haber un recordatorio continuo de la bondad de Dios y a causa de esa bondad, una alabanza y una gratitud constante en nuestro corazón. ¿Quiero decir algo? Hay un salmo que el salmista dice que si enumera toda su obra, no tiene la bondad. Exactamente así. Sí. El problema está cuando creemos que merecemos algo. Ese es realmente el problema. ¿Okay? Y ese es el problema que tiene, por ejemplo, cuando alguien se pone a pelear. Sí, tener un corazón ingrato. No me lo da, pero porque yo me lo merezco. Y lamentablemente, esa misma psicología que yo con una herejía o lo que sea, en casi todas las iglesias modernas ahorita, está hasta, o sea, sumergido, arraigado en ese tema. Y si no se lo da el Señor así, la gente se pone mal. O sea, no está haciendo la cosa bien o tiene falta de fe o está mal. Sí. Entonces, No te llega eso. sí, la bondad de Dios se expresa a través de su misericordia. Y la misericordia es para los miserables, para los que no merecen esa bondad. Entonces, cuando tú entiendes eso, que todo es misericordia, que todo es que Dios te ha dado de su favor y de su bondad para contigo, cuando tú entiendes eso, entonces cualquier cosa es una razón para alabarlo, cualquier cosa es una razón para estar agradecidos.
Y tenemos que decirnos a nosotros mismos, como dice el salmista, su propia alma, alma mía, no te olvides, no te olvides, no te olvides de que Dios es bueno, de que Dios ha dado beneficios a ti, ¿ok? Lo que tiene que llevarnos a nosotros a vivir con una gratitud constante en todo momento, ¿no? No eso, gracias. Sino más bien tratar de agradecerle al Señor con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra obediencia, con nuestra vida completa. Romanos 2:4. Ok. ¿Qué es lo que hace o procura la bondad de Dios según ese texto? Ahora, ¿solamente los creyentes? La bondad de Dios hacia los hombres los procura llevar al arrepentimiento. ¿Ok? ¿Sí? También su juicio. Pero la bondad de Dios los lleva al arrepentimiento, procura llevarlos al arrepentimiento. En nuestro caso, tenemos que entender eso. Que cuando vemos la bondad de Dios y recordamos la bondad de Dios, no solamente debe producir en nosotros gratitud, debe producir en nosotros arrepentimiento. ¿Por qué? Esto lo explico yo con una cita del pastor Néstor González, porque a mí me marcó mucho esa frase de Néstor, y es que él decía, un Dios tan bueno no merece que yo le pague con mi pecado. ¿Okay? Si Dios es tan bueno como dice la Escritura, Él no merece que yo viva negligentemente en la oración, que viva airado continuamente, que viva quejoso. Dios no merece eso. Dios no merece que la vida que yo viva sea un continuo desprecio delante de Él. O sea, que Dios le aborrece que mi vida se conduzca de esa forma. Todo lo contrario, Dios merece que yo le agrade con todo lo que tengo, al máximo de mis capacidades, en todo sentido, ¿sí? Entonces, si Dios es bondadoso, merece que nosotros vivamos vidas arrepentidas de todos y cada uno de nuestros pecados. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Efesios 5:1, ¿a quién se lo di? Ajá. Ok. Esto se basa, bueno, en primero un mandato general, pero también la Escritura dice que aprendamos a ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover también sobre justos e injustos. En ese texto, la exhortación que está es imitar a Dios amando a los enemigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ama a sus enemigos. ¿Cómo se manifiesta ese amor de Dios a sus enemigos? En el sol que sale sobre ellos, en la lluvia que cae sobre ellos. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Bondadosos como Dios es bondadoso. Con nuestros enemigos, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con todos. Y esto significa ser generosos. Ser generosos con nuestro tiempo, ser generosos con nuestras capacidades, ser generosos con nuestro dinero, ser generosos con los demás. Darle bien a todos, indistintamente de quienes sean. Como Dios da bien a todos, indistintamente de quienes sean. ¿Sí se entiende esto? Entonces, su generosidad, su bondad debe llevarnos a ser generosos y ser bondadosos. Imitar al Señor en esto. Finalmente, Tito 3:4-5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de Cristo. Okay. Allí la salvación aplicada en la regeneración del espíritu, la fe, la conversión, es una expresión de su misericordia, que es la bondad de Dios. Entonces, nuestra salvación depende, se mantiene, se sostiene
en este atributo de Dios. ¿Ok? Dios es bondadoso y porque Dios es bondadoso nos da de su salvación. Y no solamente nos da de su salvación, nos hace perseverar en ella por causa de su bondad. ¿Ok? Porque si Dios dejara de dar gracia y de dar gracia y de dar gracia y de dar gracia a los creyentes, bueno, nosotros al día siguiente estamos yendo a los peores lugares de pecado y cometiendo las atrocidades más grandes del mundo. ¿Ok? Partiendo del hecho de que su bondad refrena la maldad del mundo pecador, Dios en su bondad refrena nuestro pecado para que no nos revolquemos en él. Entonces, su bondad es la que nos sostiene. O sea, yo no confío tanto en mi poder de buscar a Dios, sino en la bondad de Dios y hacer que yo persevere en él. ¿Ok? Él es que pone el querer por hacer por su buena voluntad, por su bondadosa voluntad. Ok. ¿Cuál es la mayor expresión de la... Algo que nos pueda decir a nosotros, mira, estoy totalmente convencido de que Dios es bueno y nadie me mueve de esta convicción. ¿Qué nos muestra a nosotros la bondad de Dios por encima de cualquier otra cosa? Ok. La pregunta es, ¿cómo fundamentamos esa afirmación? Okay. Ok. Pero eso aún no conecta totalmente el principio de la bondad de Dios. Vamos a buscar un texto. Búsquenlo todo. Por favor, busquen todos Romanos 8, 31 al 32. Romanos 8, 31 al 32. Vamos a leerlo todos. Voy a buscar agua mientras leen. Su amor para con nosotros. Romanos 5:8. No, sí, Romanos 5:8. Ajá. Sí, Romanos 5:8. O sea, es uno de mis textos preferidos, hermano. Léelo ahí, léelo ahí. Léelo, Luis. Ok, fíjense en que antes de texto, pues de por sí que es uno de los textos preferidos míos, pero conecta muy perfectamente la bondad general de Dios con la bondad salvífica de Dios. Porque el texto dice, si Dios entregó a su Hijo, no escatimó dar a su Hijo. O sea, Dios entregó a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Y él dice, si Dios dio de su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? O sea, ¿sí entiendes la comprensión de esto? O sea, el Hijo es un bien superior por encima de todo. Tú podrías sumar todos los tesoros del universo y multiplicarlos por 1.000.000 y aún así no alcanzarían ni de cerca el valor de Cristo. ¿Ok? Si Dios fue bondadoso al entregar a su Hijo Jesucristo con nosotros, ¿cómo no va a ser bondadoso con otras cosas? ¿Me explico? Es como si tu padre, no sé, te diera una mansión y tú piensas que él no puede darte una bicicleta. O sea, ya va. ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Cómo puedes pensar que Dios no puede, ni quiere, ni pretende darte otras cosas buenas cuando lo más bueno que hay, que es Cristo, Él lo entregó? O sea, es irracional en todo sentido. ¿Ok? Aunque en el contexto realmente está hablando de la santificación. Usted no piensa que Dios le va a dar un carro, un Porsche Ferrari o algo así de $500,000. Eso no se refiere al texto. Pero el texto está diciendo es básicamente, si Dios entregó a su Hijo Jesucristo, que vale más que todo en el mundo, no puedes pensar que Dios pueda ser mezquino con respecto a cualquier otra cosa. Es imposible pensar de esa manera. Entonces, según este texto, para mí es una declaración muy clara de que la mayor expresión de la bondad de Dios y que nos puede decir, mira, aquí me sostengo y en esto vivo, es la cruz de Cristo. O sea, la cruz de Cristo nos dice, wow, Dios es un Dios bondadoso.
Y no puedo pensar por ningún momento en mi vida que Él no sea bondadoso, que Él no sea generoso, que Él no sea bueno para con los suyos. ¿Ok? Entonces, este tributo es hermoso, hermanos. O sea, hay que creerlo verdaderamente y vivir para su gloria basado en Él. ¿Ah? El gran dador. Dios dio a Jesús, que es el tesoro más grande. ¿Cómo pensar que no nos va a dar otra cosa que son menos que cualquier cosa que podamos pedir a Dios? Es menos que esa figura. Y Él dio ya todo lo más preciado, más valioso. Sí, y a veces olvidamos eso y somos mezquinos en nuestras peticiones. Como realmente como decir, como el marco de nuestras oraciones no debe ser si es algo pequeño o grande, es si es o no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Me recuerda mucho como el Señor le dice, el Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré las naciones. O sea, no le está pidiendo cualquier cosa, no, pídeme las naciones y yo te las entrego. Me explico, o sea, es así. Y era la convicción de, por ejemplo, John Knox cuando decía, Señor, dame Escocia o muero. O sea, pedir un país completo parecía absurdo en algunos casos, pero el Señor le entregó a Escocia en sentido de para Cristo, ¿no? Y son cosas que tenemos que creer. No si es algo grande o pequeño, ¿no? Es si es su voluntad. Y si es su voluntad, dale, sígale. ¿Algún comentario antes de terminar? La realidad es esa que la estamos viendo el cambio de evangelio sobre todas las naciones. Dime las naciones y te la daré. Estamos predicando el evangelio por todas las naciones. Y Dios ha estado entregando las naciones a Cristo. Vamos a orar al Señor entonces. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, eres un Dios bondadoso. Gracias, Señor, por eso. Ayuda a que nuestra alma nunca olvide tus beneficios. Haz que nuestra alma siempre contemple que tú eres un Dios bueno. Haz que nuestra alma, Señor, esté concentrada y segura en que tú nos has dado la mayor bondad de todas, que es Cristo Jesús por nosotros. Si tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos darás conjuntamente con Él todas las cosas? Ayúdanos, Señor, a entender el gran valor que es tenerte a ti, Señor. Tú eres el bien supremo. No hay nada mayor que eso. No hay nada mayor en el mundo que tú, Señor. Y tú nos has sido entregado. Como dice tu palabra, Señor, Cristo es nuestro y nosotros somos de Cristo. Le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Él es nuestro tesoro. Así que agradecidos estamos, Señor, por darnos el mayor tesoro en el mundo y por darnos tu gran bondad. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestras vidas alrededor de este atributo. Ayúdanos a vivir en arrepentimiento, ayúdanos a vivir en gratitud, ayúdanos a vivir con confianza, ayúdanos a pedir en oración continuamente, confiado en que tú eres un Dios poderoso que puede darnos más de lo que pedimos. Te pido, Padre Celestial, entonces, que esto se aplique a nuestras vidas, que se aplique a nuestras familias, que se aplique a nuestra iglesia, que se aplique a nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, a ver esto y aplicarlo verdaderamente. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.